Ya, vamos a ver si ahora está Carlos Gustavo. Ahí está. Llegar. Esperando el llamado con Carlos Gustavo, estamos a toda cancha, capítulo 4. Hola, Muy buenas, hola, muy buenas noches. Estamos con Carlos Gustavo de Luca. ¿Cómo estás? todo bien por acá. Todo bien. Pues, ¿sabes qué? Antes que nada, quería agradecerte por tu humildad y poder contestar tu- mi, mis peticiones y poder estar entrevistándote, ¿cierto? Bueno, Ya. Carlos, ¿cómo fueron tus inicios? bueno, mis inicios en lo deportivo fue a los 7 años empecé a jugar al rugby en un Rugby. club de acá yo soy de San Fernando, de la provincia de Buenos Aires, a 20 minutos de la capital. Y Ya. tenemos un club muy grande que en su momento tenía 22.000 socios, que era multidisciplinario, ¿no? En el tema deportivo. Bueno, Bueno, tiene 20 y pico de deportes, y bueno, yo el primer deporte que hice el rugby. Y siempre rugby. empecé jugando al rugby, pero bueno, era rugby fútbol, torneos internos del club, pero jugaba al rugby. Y Ya. mi primer deporte era el rugby, pero paralelamente jugaba el torneo interno del club. Y a los 16 años me vio jugar una persona en el club y me dijo que si tenía ganas de probar suerte, él reclutaba gente para River River Plate. y para River Plate. Y bueno, y fui muy contento, a mí me gustaba el deporte, ¿no? Y fui muy contento a probarme a River con una tarjetita de este señor, creyendo que ya estaba adentro. Y bueno, cuando llegué había 500 chicos como yo, Oh, eh, tremendo. 500 chicos como yo, y bueno, después se repetía en los días, eran días de prueba, creo que era fin de año, octubre, noviembre, y iban 500 chicos por día. Y Ya. bueno, era jugar, tratar de destacarse, y tuve la fortuna de que ese primer día que quedé seleccionado entre 7 jugadores de esos 500, y después pasamos a otra semana, un filtro muy grande, y bueno, a fin de año ahí ya firmé contrato con River para las divisiones inferiores. Ya. Mira, como tú sabes, acá el periodismo, tú llegaste al fútbol chileno, pero todavía no vamos a andar ahí. Se supo que tú participaste en la guerra de las Malvinas. Sí, sí, me empezó a ir muy bien en River, 17, 18, y ahí me toca la edad de hacer el servicio militar, y River Plate me hace una movida como para ir a un regimiento donde yo pueda salir y seguir con mis entrenamientos. Y bueno, fui un poco lejos de mi casa para ir todos los días, son 50 minutos en la localidad de San Justo. Y bueno, y bueno, hice el servicio militar ahí. Durante el año salía, me permitían salir a entrenar, jugaba los fines de semana, y ahí ya empecé a jugar en la reserva de River. Y bueno, y tenía por suerte un teniente primero que era hincha de River, y entonces yo le conseguía entradas, le conseguía plateas para ver todos los partidos de primera, y él iba temprano a verme a mí jugar en la reserva, y yo Ya. después subía a la platea y veíamos el partido junto de primera. Así pasó el año de servicio militar, pero cuando termino el año de servicio militar está el conflicto de Malvinas, y bueno, y se empieza a llamar a mi camada, a la categoría, o sea, los que nacimos en el año 62, que habíamos hecho el servicio militar. Entonces nos llamaron, y yo sin saber, yo acudí a ese llamado,
y después de unos días que salimos, nos salimos, vamos para el sur, vamos para, no sé, sabíamos a dónde íbamos, salimos para el sur en un avión, y bueno, paró en Comodoro Rivadavia el avión, y nosotros creíamos que bajábamos ahí y solamente era carga de combustible y ahí seguimos directamente para Malvinas. Nadie podía creer de lo que estábamos haciendo. Sí, me imagino. Sale por ahí, no sé si es verdad, Wikipedia, porque también me dediqué un poco a investigar tu carrera. ¿Es cierto que te hirió una esquirla? Sí, sí, tuve un par de heridas. Bueno, la guerra en sí, nosotros tuvimos en Malvinas un total de 72 días, pero la guerra en sí, lo que fue combate casi cuerpo a cuerpo, porque fueron escaramuzas en distintos lugares de la isla, pero lo que fue lo final fue 4 días, los 4 días finales de todos contra todos. Ahí tuve, volviendo a Puerto Argentino, nosotros salimos a defender el puerto argentino a unos kilómetros y después ellos, cuando estaban avanzando, nos tiraban y a mí me agarró una onda expansiva de un misil que tuve que irlas en varios lugares del cuerpo, pero por suerte lesiones mínimas. Por suerte. Ya, y después de la guerra, ¿qué pasó con River? Después de la guerra, volví a River, año 82, y bueno, me faltaban 6 meses para firmar el primer contrato. En la Argentina, cuando vas a cumplir los 21 años, tenés que firmar contrato, ¿Ya? y ahí la mayoría queda libre, ¿no es cierto? En River, en esos momentos, quedaban 2 o 3 jugadores por planteles y el resto quedaba libre, y hacían primer contrato muy pocos. Y bueno, la verdad que yo tuve 6 partidos, cuando volví de Malvinas, 6 partidos en la reserva y me lesioné de la rodilla y tuve una operación de rodilla y cuando llega el fin de año quedo libre y lamentablemente sin poder competir porque estaba lesionado. Ya. Entonces fue una mala pasada del momento, porque con lo que había sucedido, en ese momento yo pensaba que River por lo menos me iba a esperar después de lo que sucedió en Malvinas, que me iba a esperar que me recupere, bueno, pero así es el fútbol, es frío, calculador, y en ese momento quedé libre y bueno, tuve que empezar de cero porque eh, por suerte ahí me vino a buscar Nueva Chicago, que estaba en primera división, y bueno, Ya. firmé contrato ahí en Nueva Chicago. Sí, Nueva Chicago. ¿Jugaste en primera con Nueva Chicago? Sí, en Nueva Chicago jugué en primera, más que nada fui suplente, jugaba muy poco, pero tuve Ya. la oportunidad de debutar en primera, y bueno, el año 83 fue ese, y en el año 84 fui, siempre ahora había quedado con el pase en mi poder, fui a Talleres de Remedio Escalada, un equipo Ya. de la B, cuando todavía no había Nacional B, ¿no? La B grande era de fútbol argentino, y bueno, Ya. ahí ya empecé a tomar confianza, ya estaba bien de la rodilla y bueno, hice unos cuantos goles y tuve la suerte, en ese momento se hizo una selección de la B, como si fuera una selección de segunda división, y tuve la oportunidad de una gira a Malasia de A 20 Malasia. días, claro, fue un combinado argentino, y bueno, al volver me compró All Boys, que era un club de la B grande en ese momento, y me compró el pase, y estuve en esa institución un año y medio, y después, por falta de pago, quedé libre, había problemas, y fui a Douglas G de Pergamino, que queda a 200 kilómetros de acá de la capital de Buenos Aires, el primer Douglas nacional. Haig. ¿En Douglas, qué? ¿Está en segunda también? no, Douglas Hay era el primer Nacional B, que se Ah, ya. hizo la B Nacional, la B grande de Buenos Aires,
en su momento se abrió al interior del país y había equipos de Córdoba, equipos de de las provincias. Ese Claro. fue el primer Nacional B, que fue 86-87. Bueno, en esta oportunidad había ascendido un equipo de Pergamino, Douglas Hay, y bueno, y la verdad que tuve un año muy bueno, hice 14 goles en ese Nacional B, que era muy difícil el torneo ese, viajando por provincias, era un torneo totalmente federal. Y bueno, otra vez los problemas económicos de este equipo recién ascendido, de haber hecho una buena campaña, pero contrató jugadores de Buenos Aires, 7, 8 jugadores de Buenos Aires, y no terminó bien económicamente, entonces me ofrecieron renovar, pero me debían 3, 4 meses de los 10, 12 que había estado, y ahí salió la posibilidad de De Wanderers, ¿o no? Cachín, claro, de Wanderers, con un ex jugador de Wander, Oscar Cachín Blanco, Ojalá, Cachín que, Blanco. que jugó en Wander antes con Dubansec, no sé, que fueron dos jugadores importantes en ese momento. Sí. Jugó, Dubansé usaba bigote y pelo largo también. claro, y Cachín también. Y Sí. bueno, Cachín dejó un buen recuerdo en Wanderers, y en ese momento él había dejado de jugar y no sabía si dedicarse a técnico, a representar jugadores, pero conmigo nosotros teníamos una amistad de acá, de San Fernando, que yo lo conocía, y él me dijo, mirá, hay una oportunidad, me están pidiendo un 9 de Wander, que es un equipo del Puerto, es un equipo de primera, pero que hoy está en segunda división. Estaba en Yo creo segunda. que es un... ¿Fuiste goleador de me- segunda con Wander? claro, claro, él me dijo, mirá, para mí vos estás en condiciones de jugar en primera división de fútbol chileno, pero este va a ser un trampolín importante, y por suerte no se equivocó. Llegué a Wanderers y a pesar de que no subimos, salí goleador de campeonato, y antes de terminar el campeonato ya tenía unas cuantas opciones de equipo de primera. En ese momento se hablaba de la Universidad de Chile, algún rumor de Colo-Colo que no se llegó a concretar nada, pero en ese momento uno de los clubes fuertes económicamente era Cobreloa, y Sí. Cobreloa vino, hizo la gestión, yo tenía el pase en mi poder, y antes que termine el campeonato de segunda, faltaba un partido, ya se hizo la negociación y firmé por 4 años en Cobreloa. En Cobreloa. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa porque acá hay gente que dejó unos comentarios. Se los voy a leer. Dale. ¿Ya? Por ejemplo, Víctor Valenzuela Muga puso gran goleador. Recuerdo una entrevista en la noche de Gigantes con Don Francisco donde se habló de su paso por las Malvinas. Me quedó grabado para siempre. Por ahí, por el año 86-87 más o menos. Ya también colocaron lo siguiente. Gran delantero centro, que ya vamos a hablar de eso, que en el año 1988 fue goleador del campeonato. ¿Sí? En Serena, En sí, Serena, sí, también pusieron, era clásico, centro aéreo y seguro era gol de Carlos de Luca. También pasó por varios equipos, Wander, Cobreloa, La Serena, Regional Atacama, Everton. También colocaron en O'Higgins, hizo hartos goles. Es el sexto goleador histórico. sí, Sexto, quinto, por ahí. No sé, más o menos estaba por ahí ese que Galán ya te pasó. Eh, sí. También, como decía Julio Martínez, es infaltable el gol de Luca cuando hacía los compactos de goles. Y también colocaron gran goleador, recuerdo. Gran goleador. Y eso. Sí, la verdad que después de tanto tiempo yo jugué en Chile desde los 25 a los 34, ¿no? Del Sí, 87 al 96. Y al bueno, 96. para mí es muy lindo, un orgullo muy grande que hoy tengo 58 años, pasó tanto tiempo, y decís como soy querido en en todos los clubes donde pasé. En Wander, pensar que tuve 6 meses nada más. Ya. Y bueno, salí goleador de campeonato, entonces cuando uno sale goleador de campeonato queda para siempre en la historia del club, en las estadísticas del club. Después, bueno, en Cobreloa tuve un paso muy corto porque salió
yo siempre supe, cuando empecé a jugar, supe al fútbol profesional que este era mi medio de vida y que había que aprovecharlo. Yo acá en el fútbol argentino hay muchísimos casos de personas que fueron grandes jugadores, mucho más que yo, y que quedaron en la ruina o que hicieron malos negocios. Entonces uno siempre, yo sabía jugar al fútbol, no Ya. hice otra cosa, no hice otra cosa más que jugar al fútbol. Entonces tenía que aprovechar los momentos, y eso me quedó siempre grabado, de aprovechar los momentos. Y bueno, yo me fui de un gran club como Cobreloa, en ese momento 88, porque en el 88, al terminar el 88, Cobreloa salió campeón. Y yo me fui a la ¿Después entró mitad. Vianney? No, por eso, porque yo en el 88 me compra Cobreloa, jugamos Ya. una copa, estaba de técnico Siviero, Jorge y Luis jugamos, Siviero. empezamos a jugar, había hecho muchas contrataciones nuevas, como el Pindinga Muñoz, Nelson Enríquez, 6, 7 jugadores llegamos nuevos, y el equipo no se encontraba de entrada en la Copa Chile, el 88, pero yo hice varios goles en la Copa Chile, hice 9 goles en 12, 13 partidos. Entonces, en lo personal me fue bien, pero al equipo le fue mal. Y entonces a mí me llegó una oferta importantísima de Serena, que el alcalde de Serena me llamaba todos los días para que cambiara el desierto de Calama por el mar. Me llamaba todos los días, y bueno, la verdad que el fútbol es corto y me Y de ofreció, momento. claro, y son momentos, y me ofreció, aparte de casa enfrente del mar, a comparación del desierto que estás viviendo ahora, me dice, vas a ganar el doble, y yo había firmado un contrato muy bueno en Cobreloa, y él me ofrecía el doble. No sé si se acuerdan que fue furor Serena en su momento, ascendió en el 87, y el 88 empezó a contratar jugadores, y siguió el 89, y siguió el 90 con campañas y técnicos muy importantes como Ro- Santibáñez, por ejemplo. Roberto Hernández te dirigió. Roberto Hernández. Roberto Hernández, no, Ah, ya. no, porque Ya. Roberto, ahí estuve en Serena, bueno, entonces me fui a mitad de año de Cobreloa, y el Campeonato Nacional del 88 jugué con Serena, y si mal no recuerdo estuvo Alberto Quintano, uno de los técnicos, y después vino Lucho Santibáñez en el 89. Bueno, el 88 Serena hizo un gran campeonato después de subir, creo que terminamos cuarto o quintos, clasificamos a Liguilla Copa Libertadores, y yo salí goleador de campeonato de primera. O sea, Con en 2 años, 18 goles. claro, en 2 años consecutivos fui goleador de segunda y después goleador de primera. Y bueno, y después el 89 y el 90 también hicimos muy, muy buenas campañas con Serena, y llegaron otros jugadores de Santiago como el Pato Reyes, Oscar Bir, Leonel Contreras de Católica, y se hicieron muy buenas campañas. Bueno, y el 90 se acabó la plata en Serena, y bueno, yo me fui 4 meses, 6 meses a Suiza, A una Disculpa que te interrumpa. Suiza, el equipo del Badem, ¿cierto? Baden de Suiza, sí. Esto Ya. fue así, en el año 89 vinieron 2 equipos suizos a hacer la pretemporada a Serena, y se jugó un cuadrangular, Unión Española, Serena, San Gallen, donde jugó Zamorano, ¿Sí? donde estaba Zamorano, y después el otro equipo era Sion, que jugó Lucas Tudor. Lucas Tudor, sí, ya. Entonces se hizo un cuadrangular en Serena, lo ganamos nosotros, y bueno, el negocio era que un par de jugadores de Serena fueran a jugar a Suiza. Y al final los elegidos éramos Nelson Enríquez y yo, y al final lo de Nelson Enríquez no se hizo, y yo salió un préstamo sin opción de compra, solamente por 6 meses, y bueno, fui 6 meses y después volví y jugué el torneo nacional por Serena también, que nos fue muy bien, los 3 torneos nacionales, eso, clasificamos los 3 para Liguilla de Copa Libertadores, así que fue muy buena pasada por Serena, y después salió un muy buen pase para mí, que fue a O'Higgins. O'Higgins de Rancagua. Mira, un equipazo ese. ¿Te dirigió Sí, sí, primero Nelson Acosta?
primero Nelson Acosta, yo llegué como, bueno, cuando llego a Rancagua todo era cómo andará el reemplazante del Tunga González, ¿no? Que el Tunga González hizo excelentes campañas en O'Higgins. Y Sí. bueno, sí, el primer técnico que me pidió y se hizo la transferencia fue Acosta. Acosta en el 91 y después llega Pellegrini. O sea, bueno, el 91 jugué por O'Higgins el año y después el 92 fue que salió el préstamo a Colo Colo, Ya, que un fui a poquito, jugar Copa mira, un poquito, Libertadores. un poquito. En O'Higgins, ese O'Higgins en el 91 fue uno de los pocos equipos que le ganó a Colo-Colo en el campeonato nacional, Sí, ¿sí? sí, Y después tú pasaste a Colo-Colo. Acá hay alguna duda de la gente, ¿por qué estuviste tan poco en Colo-Colo? Para que le expliques. sí, sí, fue un préstamo sin opción de, yo volvía sí o sí a O'Higgins porque el cupo de extranjeros en ese momento del fútbol chileno era 4, pero para jugar la Copa Libertadores se podía contratar 6 jugadores. Y Ya, bueno, en ese momento se había ido, después de salir campeón Colo Colo del 91 de la Copa Libertadores, yo sí quería un 9 parecido a Dabrowski, que Dabrowski se ya. había retirado en ese momento, y bueno, y ahí fui yo, y bueno, y en la Copa Chile, por ejemplo, se quedó Bartichotto, y no me acuerdo, pues estaba Bartichotto, estaba Domaiti, estaba Morón, estaba Borghi, y entonces éramos 6 extranjeros, había un uruguayo, un Mario central, Rebollo. Mario Mario Rebollo. Rebollo. Eso éramos los 6 extranjeros. Entonces 4 podíamos jugar en la Copa Chile y la Libertadores. Ya. Y después que yo campeonato nacional, no se podían jugar 6 extranjeros. Entonces se hizo el préstamo por esos 6 meses. Y bueno, tuve una muy linda pasada en Colo Colo porque yo firmé contrato un viernes y al otro martes debutábamos en Copa Libertadores con Coquimbo de local y cero Hiciste a un gol. cero 0 a cero 0 a cero 0 a cero y yo había llegado 3 días, hace 3 días a Colo Colo. Sí. 2 entrenamientos tenía y entré los últimos 20 minutos y hice el gol de triunfo contra Coquimbo. Carlos, una consulta, ¿me ves bien? Sí, 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 te ven. Mira, que yo te veo borroso, pero no importa, porque la calidad de la entrevista, lo que me ha entregado en conocimiento, mira, tú relataste ese momento de Lucas, Ah, sí, sí. con gol de Lucas, y te hacen una entrevista acá, que hiciste un gol, le hiciste el gol a Coquimbo. Sí, 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 ganamos 1 a 0, hice un gol, el gol faltando 10 minutos, 12 minutos, una cosa así. Sí, y Bueno, después, ese momento te pusieron porque, mira, acá hay el periodista es Gustavo Ortiz, no sé qué sí. será de él, pero te puso que tú en un partido habías desafiado al Dabrowski, ¿quién hacía más goles? ¿Sí? No, no, eso Chamuyo fue, periodístico. sí, sí, en ese momento no, era yo jugando en O'Higgins y ¿Sí? él jugando en Colo Colo, y fue una cosa como, yo dije, bueno, yo hice muchos goles en equipos quizás no grandes, como Serena, O'Higgins, ¿Sí? porque tuve la fortuna de, bueno, salí goleador de campeonato en Wanderers cuando llegué, al otro año salí goleador de primera, y bueno, después tuve por delante a un gran goleador como fue Rubén Martínez, y yo salí segundo o tercero de él en 3 campeonatos más, ¿Sí? y bueno, yo solamente dije que a mí me parecía que con continuidad en un equipo grande podía hacer más goles de lo que había hecho. Y bueno, pero lamentablemente en Colo Colo no pude jugar el torneo nacional. El torneo, en Copa Chile hice creo que 9 goles en 11 partidos en Colo Colo. Y después, bueno, jugué 4 o 5 partidos en Copa Libertadores y le hice un gol a Coquimbo y un gol a Newell's. A Newell's, porque había una gente yo sabía que tú habías hecho goles, que dijo, pero no hizo ningún gol en el Colo. Se perdió como cualquier jugador nomás, pero mira, importante eso, reconocer, mira, acá hay otro concepto que te escribieron. No lo puedo creer, pedazo de crack, Carlos Gustavo de Lucas, genio, maestro, te vi jugar en la portada, tuve el orgullo de verte jugar grande, Carlitos. Saludos de las compañías, La Serena. Mira, hablamos ya de La Sí, Serena. sí.
Sí, la verdad que el Es, otro día, por eso yo te decía, viste, ya tengo 58 años, pasaron tantos años y bueno, eso reconforta. El otro día que salí con la camiseta de Serena en la página oficial de O'Higgins, la verdad que, no sé, había como 30 y pico de comentarios y todos excelente, buenísimo, sí, diciendo, crecí viéndote jugar en La Serena, que bueno, todos esos, la verdad que es muy lindo después de tanto tiempo que se acuerden, ¿no? El hijo, el papá que llevaba al hijo, bueno, y en esos momentos Serena fue un boom, se llenaba la cancha todos los partidos. sí. Santibani vendía personalmente entradas en el centro de Serena. Qué Se lindo creó momento de un, fútbol. sí, se creó un boom muy lindo que duró 3 años, ¿no es cierto? Y Sí, bueno, entonces, por eso como vos decías, que mi nombre quedó siempre marcado en Wander por ser goleador de campeonato, en Serena también, creo que hay dos goleadores de campeonato en Serena, uno es Mario Desiderio, que jugó hace mucho tiempo, y yo, los únicos goleadores de primera división. sí. Y bueno, después en O'Higgins, lo que vos dijiste, vos fíjate que soy el sexto goleador histórico y yo jugué solamente 2 años y medio en O'Higgins. 2 años y medio. Hiciste 74 goles, no sé si estará en lo correcto. Sí, 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 creo que son 120, 125 partidos, 74 goles. Y lo que vos me decías, que de Calandria jugó como 5 o 6 años en O'Higgins. Sí, 5 o 6 Esa años. la, Mira, acá, disculpa que te interrumpa, me dijeron una pregunta. Hay dos preguntas que no alcancé a leer, pero no te las alcancé a decir, fue, ¿cómo es jugar en la altura en Calama? Bueno, yo no, yo firmé contrato en Calama porque era muy bueno, porque sabía que era un club importante, que cumplía con sus obligaciones y que peleaba el campeonato. Y Sí, bueno, la primera noche que llegué no pude dormir, me salió sangre de la nariz y ya. bueno, ya lo había sufrido, Calama lo había sufrido jugando con... eh, ¿Con Wander en no, alguna no, Copa Chile? ¿La no, Serena? no, 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 perdón. Primero jugando, lo sufrí después. Cuando Ya. uno a Calama se siente muy mal y por 15 días parecía que no se podía jugar ahí. Y Ya. después, a los 15 días, ya me acostumbré y llega un momento que parece que volás al lado de los rivales. Y después, pero tuve seis meses y después Ya. lo sufrí con otros equipos. O sea, la verdad que no sé si se acuerdan lo que dijo Pasarela en el momento que la pelota no dobla a la altura, que lo Sí. dijo por Bolivia. Por Pasa Bolívar algo, cuando. Sí. pasa algo raro en la altura. Los centros no se calculan, la pelota no viene igual, parece mucho más liviana, parece una pelota de vóley en la altura. Y bueno, de local, se usa mucho eso, sale mucho más rápida la pelota, es difícil calcular cuando viene por el aire, y bueno, pero tuve la fortuna de jugar de local y de visitante la verdad que se siente muchísimo ir a jugar a Calama. Sí. También, ¿cómo fue compartir con jugadores? Ese plantel de Colo-Colo fueron campeones de la Copa Libertadores, por ejemplo, ¿qué tal el compartiste algo con el Vichy Borgi, me imagino? Sí, 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 un jugador genial y una persona bárbara. Compartí muchísimo con él, con Daniel Morón, con Bartichotto, con todos. Tuve la fortuna Ya, también, uno comparte mucho más con los viajes, ¿no es cierto? Y tuve la oportunidad de estar en el plantel que ganó la Recopa Sudamericana en Kobe, Japón. ah, Porque, a Cruzeiro. claro, porque al ganar Colo Colo la Copa Libertadores en 91, el 92, el semestre que tuve yo, fue el viaje a Japón, a Kobe, que fue un hermoso viaje y tuvimos 20 días más o menos para también aclimatarse a Al la clima, ciudad. a la idiosincrasia. Estábamos, yo me acuerdo muy bien, estábamos en el mismo hotel de Cruzeiro, y los brasileros con batucadas todas las noches alrededor de la pileta, de la piscina del hotel, es como que ya hubieran ganado. Sí, dicen No, que son no, muy burlescos. claro, no podían perder, no podían perder. Y
bueno, y por suerte se dio el partido que se dio, que yo estuve en el banco, porque en ese momento Mirko Josic jugó con un delantero solo, creo que jugó el Tunga González Con el Tunga y jugaste Rub. con el Tunga. Claro, con el Tunga compartí en... Cuando él se va de O'Higgins, yo llego a O'Higgins. Y después nos juntamos en Colo Colo. Casi 200 goles de O'Higgins. Ahí como 200 Claro. goles se juntaron. Sí, sí, sí. Y bueno, y jugó con un delantero solo, más el apoyo de Rubio. Y después, en ese momento había dos cambios. Y lo que pasó fue que hizo un cambio. Y después, cuando hubo 0-0, el partido 0-0, 0-0, a los 15 minutos del segundo tiempo hubo un penal para Cruzeiro. Y apenas ya había hecho un cambio Colo Colo, ¿no es cierto? Y apenas marcan el penal para Colo Colo, me dice que me mueva para entrar. Movete que vas a entrar. Y entonces, porque Morón nunca había atajado un penal. El atajador de penales era Marcelo Ramírez, que era de la selección chilena y estaba en el banco. Sí. Él era el atajador de penales. Entonces, cuando va a patear el penal, Charles, un jugador brasilero que después jugó en Boca, y lo erra, pegó en el palo. Pegó en el palo, entonces me dice, vení, que se guardaba el cambio. Porque supuestamente nos hacían el gol, íbamos a ir perdiendo 1-0 y faltaba media hora, había que recuperar. Entonces, otra vez 0-0, 0-0, y bueno, y faltando 3 minutos fue que hizo el cambio de arquero. Se guardó el cambio para sacar a Morón y puso a Marcelo Ramírez, y bueno, fue decisivo Marcelo Ramírez en los penales porque atajó uno, y después con el último penal de Jaime Pizarro se ganó esa Copa Internacional. ¿No tuviste oportunidad de seguir en Colo Colo? ¿No te quiso No, no, el no, club? no, no había ninguna chance de seguir por el cupo de extranjeros. Ah, ya, Yo tenía, eran 4 para el torneo nacional, eran ya. 4 el cupo y Colo Colo tenía 6. Entonces, aparte, esa fue la condición que me dio Pellegrini a préstamo, que yo volviera para el campeonato oficial. Regular. Sí. Claro, para el campeonato. Y bueno, yo era capitán del equipo en ese momento, así que No, volví. hiciste unas Y, cantidades de goles. sí, 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 hicimos muy buena campaña con O'Higgins. Pero lamentablemente, bueno, ahora me encantó que O'Higgins haya salido una vez campeón, pero Sí. en esos momentos nuestros era más difícil pelearle a los grandes. La capacidad económica de los equipos era diferente a lo que es en la actualidad. Era muy difícil pelearle a los equipos grandes. Pero aún así recuerdo que le hiciste muchos goles a la Católica, le hiciste goles a Colo Sí, Colo y a la U también. sí, 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 la verdad que me acuerdo, a Colo Colo le hice 2 goles con La Serena en el estadio Monumental. Con Serena ganamos 3-1 un día a Católica, hice los 3 goles. Sí, sí, tengo muchos goles contra Universidad de Chile también. Por suerte, y la verdad que, mira, me encantó el pase por Colo Colo, pero viste, cuando uno está en Colo Colo, vos fíjate que estaba Patricio Yáñez, Hugo Rubio, el Tunga González, Rubén Martínez, Marcelo Bartichotto, estaba yo, había 6 delanteros para 2 puestos, y la verdad que es un agrado para mí que se hayan fijado en mí, jugué, hice la Copa Chile, bueno, hice 9 goles en Copa Chile y después hice 2 goles en Copa Libertadores. Son cosas que, bueno, Copa Libertadores que me faltaban jugar y por suerte la pude jugar, hice goles. Después en la Copa Chile, me di el gusto de hacer un gol en un superclásico. Íbamos perdiendo 3-2 con Universidad de Chile en el Estadio Nacional y hice el 3-3 a los 42 minutos del segundo tiempo. Entonces son todas cosas que quedan en la retina, ¿viste? Pero a mí, por ejemplo, me gustaba más ser el 9 de Serena y el 9 de O'Higgins que ser el 9 de Colo Colo, porque uno se sentía confiado totalmente, porque Colo Colo jugás un partido más y te sacan y entra otro, y Sí, pues. tenía 6 7. Entonces yo en O'Higgins estaba seguro que iba a jugar, en Serena estaba seguro que iba a jugar,
y a mí me gustaba aportar de esa manera, estando siempre en la cancha, apoyando a mis compañeros y no, viste, en ese momento no es que estaba en contra, pero el sistema de Mirko Josic era muchas veces que no usaba muchos delanteros, que cambiaba mucho de cómo jugaba de local y de visitante, y muchas veces un jugador como yo de área, a veces de visitante como que no le servía, y bueno, eso no me gustaba, a mí me gustaba jugar siempre. Sí, pues sí, hay varias gente que me dice lo mismo, que hasta cambiaba cuando estaba lloviendo, no podían jugar algunos jugadores, todas esas Sí, cosas. sí, sí. Aparte no entrenaba, en la semana no se formaba, comúnmente se entrena martes, miércoles, preparación física y el jueves se para el equipo que va a jugar el domingo. Casi siempre en todos los equipos que yo jugué, y jugué en varios equipos. Mirko Josic nunca daba a conocer el partido, el equipo en la semana. El equipo se sabía en la charla antes del partido. Y siempre nosotros decíamos bueno, Borghi era uno que me decía, me tiene podrido ¿viste? Porque, Sí. porque Borghi pasó lo mismo que pasó con Riquelme, con Bangal. ¿Entendés? Es que Sí, a ese tipo de jugadores no lo puedes hacer marcar. no, sí, ¿Viste? son los que marcan la pausa. Claro, yo me recibí de técnico, después no, la verdad que después no se dio de dirigir porque yo hice el curso de técnico pensando en dirigir en Chile. Y después me vine a Buenos Aires a hacer el curso y me quedé, y bueno, para ser técnico tendría que haber ido a Chile, y bueno, ya pasó ese tiempo, pero esa calidad de jugadores como Borghi, como Riquelme, uno lo tiene que tirar adentro de la cancha y que se divierta, que haga pase gol, uno lo haría jugar así, pero Mirko Josic le daba tareas defensivas y eso le molestaba muchísimo a esa clase de jugadores. Es lo mismo que le pasó a Riquelme con Bangal. Y bueno, Borghi, por ejemplo, era uno de los que estaba a veces en contra de la manera de jugar. Y bueno, y el único, siempre nosotros decíamos que cuando llegábamos a la charla, que el único titular era Jaime Pizarro. Y después los otros 10 no se sabía quién iba a jugar. Siempre tenía la incógnita de quién jugaba, quién no, y era sorpresa para todos cuando armaba el equipo. Ya. Y en O'Higgins jugaste con buenos jugadores igual, pues jugaste con el Joel Molina, jugaste con Mauro Meléndez, jugaste con Jugué, el Malcolm Moyano, jugué alguien que con Tapia, Tapia, con Tapia, con Roque Alfaro. con Mendoza. No, con Mendoza, justo Mendoza fue a Colo Colo Ah, cuando yo llegué a Queens, con el ya. Choche Gómez, y después, bueno, llegó Juvenal Olmos, un año, Pancho Ugarte, Mardones, y sí, sí, la vez pasada me preguntaban, para mí, dos grandes jugadores que me hicieron hacer muchos goles, el Memo Carreño y Sí, Malcolm Moyano. sí. Centro, y era típico, yo, pucha, yo, cuando chico veía los goles en las noticiarios, centro, gol de O'Higgins, aparecía Carlos Gustavo de Lucas, de cabeza, también hiciste goles fuera del área, no solamente Sí, fuera. sí, pero bueno, pude aprovechar el golpe de cabeza que en su momento era un déficit del fútbol chileno en los años, antes de llegar técnicos como Mirko Josic, después Bielsa, que yo, el fútbol chileno me parece que en esos momentos tenía un poco de déficit en ese aspecto, pero después lo mejoró muchísimo. Yo Sí, siempre digo que, tanto yo en siempre defensa digo que como en arquero. sí, Sí, pues los arqueros también tenían ese déficit. A Osorno parece que le hiciste gol cuando el arquero no pudo sí, sí, cortar sí, un sí, centro. sí, que no salían bien los arqueros, pero bueno, yo siempre dije que el fútbol argentino uno saca jugadores de abajo las piedras, siempre hay muchos jugadores que salen, y el fútbol chileno tiene muy buena técnica, como el jugador argentino, pero en menor cantidad. Mm. Y yo creo que en ese momento después se mejoró mucho eso del tema aéreo, porque era un Sí. déficit del fútbol chileno en su momento.
Sí, y ya pues después de O'Higgins, ¿por qué te fuiste de Después de, O'Higgins? después de O'Higgins, bueno, siempre surgen los problemas económicos en los equipos después de formar grandes equipos. Sí, Después de Acosta, después de Pellegrini, el año 90 a fines del 93 se va Pellegrini sí, y a la medio que Católica. había, claro, y medio que había problemas económicos, entonces un jugador a negociar era yo y sale un préstamo a... Me viene a buscar, el que me viene a buscar, que habla por teléfono conmigo y con el gerente de O'Higgins de ese momento, es Universitario de Lima, que jugaba la Copa Libertadores. Ya, eso fue el Y noventa y entonces, cuatro entonces. 94, 94. Mira, Yo viajo. mira, disculpa un poquito. Él también es cierto que estuviste cerca de Alianza también. Sí, 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 terminé jugando en Alianza, por eso iba a eso. Yo Ya. viajé con el arreglo económico por teléfono con la gente de O'Higgins, representado por el gerente, y conmigo en lo personal lo hizo Universitario. Estaba Universitario de gira por Chile y yo viajé con el equipo universitario a Lima, estaba en un hotel con el gerente de O'Higgins y esa noche me llaman Ronald Baroni, que jugó en la selección peruana, que había Sí. jugado argentino nacionalizado peruano, y que había jugado conmigo en O'Higgins. Habíamos compartido en O'Higgins, muy buen muchacho, muy buen jugador, y me dice que no firme en Universitario. ¿Firmaste en Universitario? No, 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 firme en Universitario. Nos falta firmar mañana. Entonces me cuenta cosas de Universitario que no te van a cumplir, que qué sé yo, bueno. En ese momento, el otro equipo que jugaba la Copa Libertadores representando a Perú era Alianza Lima. Y en Alianza Lima estaba Arrué, un técnico chileno, Miguel Ángel Arrué. Miguel Ángel Arrué, que había llevado a Oscar Bir, que había sido compañero mío en Serena. Después estaba Tanucci, Rubén que había, Tanucci. Rubén Tanucci, que Crespo. había jugado en Coquimbo, que había jugado en Coquimbo, sí. Y aparte estaba Copriva. Sí, Cobría, que jugó en Coquimbo. Claro, entonces me hace llamar a Rueck por ellos también y me dicen, ¿por qué no te venís para acá? ¿Qué sé yo? Y yo no sabía qué hacer, estaba con el... Me ofrecieron más plata que universitario, y bueno, se dio una cosa rarísima. Yo hablé con el gerente de O'Higgins que estaba conmigo, habló con el presidente de O'Higgins y dice, bueno, si hay más plata, el jugador que se va a quedar es él, si quiere así. Y al final se hizo el pase a préstamo por la Copa Libertadores, nada más, eh, con Alianza Lima. Y debutamos, y el primer partido era en el Estadio Nacional de Lima, a cancha llena, Universitario Alianza Lima. Oh, cómo te gritaban, me imagino, ¿no? No, terrible, nunca viví una cosa igual, terrible. Y, y ganamos 1-0, yo salto con el arquero, queda un rebote y hace gol Copriva. Ganamos 1-0, una euforia bárbara, empezó todo bárbaro, y yo había firmado un contrato muy bueno, y bueno, se empezó, después jugamos la Copa Perú, hice un gol a Sporting Cristal, en tres partidos hice 2 goles, y después, bueno, fuimos a Ecuador a jugar con Barcelona y con Emelec, perdimos los 2 partidos y volvimos y echaron al técnico, que era chileno, ya no querían más a los extranjeros, un desastre la parte, a mí como ya había hecho 2 goles me dijeron, bueno, queremos que te quedes, pero qué sé yo ganaba 10 y me ofrecían 3. No Queremos que podía. te quedes. Y dice, no, 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 yo en esas condiciones me voy. No, queremos que se vayan 2 extranjeros, pero que no queremos que te vayas vos, qué sé yo. Y al final fueron 4 meses y que me pagaran, yo dije que me pagaran hasta el momento y me volví a Chile y ya con el torneo nacional por empezar, no tenía muchos equipos que tengan el cupo de extranjero. Entonces salió la oportunidad de Regional Atacama. Hoy ese plantel casi hizo buena campaña ese año. Se cortó, no te escuché bien.
Ese año Regional Atacama hizo un buen campeonato. Sí, sí, hicimos un torneo bárbaro. Estaba Marco Cornés, Sí, pues. estaba Hugo Monardes. Sí, 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 se hizo una excelente campaña y hice 13, 14 goles en el torneo, me fue muy bien. Eh, en una Copa Chile también Hiciste 3 goles en una Copa Chile. a Universidad de Chile, sí. Le ganamos a la Universidad de Chile, no nos alcanzó, habíamos perdido 5-0, creo, en el Estadio Nacional y después de vuelta creo que hice 2 o 3 goles a la Universidad de Chile. Bueno, fue un año que terminó muy bien y ahí salió, bueno, también terminó el equipo con problemas económicos de Atacama y salió la oportunidad de Temuco en el año 95, que también Buena grandes, campaña. grandes recuerdos, Liguilla Copa Libertadores. Jugaste eh, ahí con el Otto Arancibia, jugaste con claro, Docabo. con el Otto Arancibia ya había jugado en Serena, habíamos sido compañeros en Serena un año, y bueno, en ese momento estaba Juan Carlos Docabo, estaba Mario Luca, Miguel eh, Latín, Miguel Latín, Gustavo Porrier, que en paz eh, descanse. sí, 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 Benetti, que jugaba en Boca, Enríquez, teníamos Nelson Enríquez. Nelson Enríquez, sí, Nelson Enríquez, compartí 3 equipos con Nelson, le hicimos muy Sí. amigos. Llegamos a Cobreloa juntos, nos fuimos juntos porque cuando me llama Serena a mí, nosotros habíamos llegado Pindinga Muñoz, Nelson Enríquez y yo a Cobreloa, recién llegados, y el alcalde de Serena de ese momento era Lori Bullemore, era el que medio enloqueció a Serena con las contrataciones millonarias de ese momento que se decían, y bueno, él quería llevar a Pindinga Muñoz, a Nelson Enrique y a mí, y yo era el encargado, como yo siempre me decían que siempre me manejé bien con la plata y manejaba bien sin representantes, siempre me manejé solo, que trate de convencer a Pindinga Muñoz y a Nelson Enríquez. Y bueno, a Pindinga Muñoz no lo pude convencer, él me decía, no, Cobreloa es un equipo fantástico, firmé contrato por 4 años, y a Nelson Enrique sí, lo convencí y le dije que venga a hablar conmigo y que recién habíamos llegado. Y fuimos a hablar con el presidente de Cobreloa, que en ese momento era el doctor Stoppel, que era director del hospital de Chuquicamata. Y bueno, Ya. y nosotros siempre habíamos escuchado que los jugadores se iban de Calama porque no les gustaba la ciudad, porque las señoras no se acostumbraban, por diferentes cosas. Nosotros, en vez de decirle eso, yo lo encaré al presidente y le dije, mire, la verdad que hace 4 meses que estoy acá, estoy muy conforme, pero el fútbol es corto y me llegó una oferta importantísima de Serena y no la quisiera desaprovechar. Ya. Entonces, en ese momento el doctor Stoppel me dice, ¿sabés qué? La verdad que te agradezco que me digas la verdad, porque todos vienen con el verso de que la señora no se acostumbra, que el clima, que la arena. Entonces me dijo en ese momento, nunca me lo voy a olvidar, yo soy doctor, era doctor en Santiago y estoy en Chuquicamata. Una de las cosas que, porque estoy en Chuquicamata, es que gano mucho más veces que lo que gano en Santiago. Entonces, que me vengas a decir que es para el bien de tu carrera en la parte económica, me parece bien. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que este pase se haga, pero me dijo, hace muy poquito invertimos mucha plata por vos, entonces por lo menos que el club que te quiera llevar ponga la plata que nosotros pusimos por vos. Y bueno, se dio por suerte, Cobreloa me había comprado la mitad del pase, y bueno, y a fin de año, por suerte no me equivoqué, llegué a Serena, salí goleador del campeonato y Serena compró la ficha total del pase a fin de año. Sí. ¿Y en Temuco? ¿En Temuco les fue bien? ¿Hiciste varios goles igual? Sí, sí, en Temuco estuve, creo que hice 14 goles y el goleador de campeonato creo que hizo 18. Estuve entre los primeros goleadores, ya tenía 33 años, Ese, ya la rodilla que me operaron a los 20 años al volver de Malvinas ya empezaba a molestar. Y bueno, pero el 95 terminé muy bien el año, sí, jugando Liguilla Copa Libertadores, haciendo goles en Liguilla Copa Libertadores.
¿Me me permites acuerdo, un poquito? Ese año, 1995, disculpa que te sí, sí. interrumpa, un tal Marcelo Salas, no, el Tunga González fue goleador con Gabriel Caballero y después tuvo el Marcelo Salas. Ellos nomás 18 estuvieron goles. adelante tuyo, ¿sí? Por eso, 18 goles, creo que Marcelo Sala hizo 16 y yo hice 14. Por Sí. eso lo bueno, yo lo dije en unas cuantas entrevistas que, que yo era mejor para las estadísticas que para la vista como jugador. Porque si vos te pones a pensar, estuve los 6 7 años, 7 años seguidos entre los tres mejores goleadores de campeonato oficial, ya sea en Serena, en O'Higgins, en Temuco. Entonces fue una regularidad. Entonces, vos yo no lo hice, hay una estadística, cuando yo me retiro bueno, después vamos al año 96. Cuando yo me Ya. retiro, sale una estadística en la revista, en una revista que decían que nadie, en los 10 años que yo jugué, nadie había hecho más goles que yo. Fue en la revista Don Balón. Un balón, creo, sí, bueno, después son 355 partidos jugados en Chile con 222 goles. Con esos Y, números, ahora hubiera y estado sí, jugando en el extranjero. y sí, seguramente sí. Bueno, pero bueno, por eso te digo, en todos los clubes donde estuve, ahí se dio algo raro en Temuco, el año 95. Temuco hizo la campaña de su historia en ese momento y estaba Cortázar, el técnico. Y yo no habíamos empezado a hablar para la renovación, yo creía goleador del equipo, con la campaña que hicimos, yo creía que iba a seguir. Y no me hablaron nada, no me hablaron nada, me vine de vacaciones a Buenos Aires y bueno, y empecé a negociar con otros equipos. Y tenía posibilidades de Concepción, y ahí se da lo de Everton de Viña del Mar, que estaba en segunda división y que asumió como presidente, bueno, después lamentablemente fue el loco Castillo, no sé si te acordás, que dijo que empezó a contratar jugadores, porque yo digo, Everton, me llama Everton, yo había jugado en Wanderers, era el contrario a lo que yo había jugado, con Wanderers Oh, tenía, y bueno, una ri- era raro, pero bueno, era una posibilidad. Y yo estaba negociando con Concepción, que era de primera, y Everton me daba el doble de lo que daba Concepción. O sea, pagaba mucho más. Yo decía, ¿cómo hace? Esto es cierto, ¿no? Y no creía, porque, y bueno, y después, y yo dije, estaba en Buenos Aires de vacaciones y me dicen, venite ya. Y yo dejé pasar unos días a ver qué pasaba, bueno, y habían contratado a Daniel Morón, a Jaime Pizarro, al Bombero Ibáñez, había jugadores de primera, y después, bueno, entonces no creía lo que estaba pasando, y después me enteré que me llama Vélez, el técnico, el pollo Vélez, que ya. estaba con Vélez, que estaba con Marcelo Yazún, que yo lo tuve de preparador físico en Colo Colo. Ya, o sea, Entonces, buen. claro, cuando me llama Vélez, ya era serio el proyecto, los jugadores que habían llegado, o sea, para mí era jugar y ascender con los jugadores que habían llevado. Y bueno, y firmé un contrato buenísimo, y cuando llegamos, vamos a hacer la pretemporada Villa Alemana, y 6, 7, 8 días buenísimos, y después nos enteramos que el presidente no tenía la plata que decía que tenía y se empezó a Oh, desarmar el equipo. Se empezó a desarmar el equipo. Cuando supimos que no nos podían pagar la plata que habíamos firmado, se empezaron a ir los jugadores para todos lados. Morón se fue a Concepción, diferentes lados. Y bueno, y ahí volví a Wanderers. Estaba la posibilidad de Wanderers y volví a Wanderers en el año 96. en ese 96 y era Copa Chile, jugué poquito, había un presidente que, mira, que no lo puedo ver y no recuerdo el nombre, que era Reinaldo Sánchez.
Reinaldo Sánchez. Entonces yo ya tenía 34 años, con toda la experiencia encima, y me decían lo que era Reinaldo Sánchez, que se metía a los vestuarios, que criticaba a los jugadores, que Hacia el maltrataba a los equipo. jugadores, hacía el equipo, que maltrataba a los jugadores. Y bueno, yo decía, a esta altura yo no me voy a bancar algo de eso, si es verdad. Y bueno, empecé a jugar, hice un par de goles, y en un partido que perdimos empezó a criticar a todos los jugadores, y yo le respondí y me echó directamente, me rescindió contrato y me echó. Después le hice un reclamo al club y lo gané porque era un despido injustificado, y ahí volví a Everton. Ah, Había estado, hiciste el había cambio, sí. estado, había estado 10 días en Everton, me fui a Wander, y para quedarme en la ciudad tenía la oportunidad de volver. Seguía a Leonardo Vélez, que se había quedado, pero se había quedado con pocos jugadores, todas las figuras se habían ido. Y entonces estaba, por ejemplo, Manuel Neira, Manuel Negri, había sí. chiquito, no sé, 18, 19 años, no sé cuánto tenía. Y bueno, Esa y la tenía. con el equipo totalmente disminuido, jugué 12 partidos, hice 10 goles, anduvimos muy bien, se iba formando el equipo, y ahí jugué 12 partidos, ahí caigo, me agarró la rodilla operada y no dio más, o sea, no daba para más. Se trabó, ahí llegué tipo octubre, noviembre del 96, y le dije a Everton, no, 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 esto yo sabía que en un momento podía pasar, no me paguen más, y a fin de año me operé con el doctor Orizola, que era de Universidad de Chile y de la Copa Davis. Me Sí. hizo una operación de raspado de hueso, una operación importante, y yo me quedé 6, 7 meses pensando que podía recuperarme, pero no, no, no. Me dejó para jugar con mis amigos, nada más. Y después, bueno, me quedé el año 97 en Viña del Mar, y ahí hice la recuperación en Everton, y bueno, ahí recibí la oferta de Leonardo Vélez y de Marcelo Yarzún si quería ser parte del cuerpo técnico de ellos, pero que tenía que ser el curso técnico, que tenía que hacer las cosas bien, todos con el título como corresponde, y bueno, en ese momento en Chile eran 4 años el curso técnico, me pareció mucho, y entonces yo había invertido en propiedades en la Argentina, en San Fernando, donde soy yo, y me vine a Buenos Aires, hice el curso de técnico en 2 años, me recibí de técnico, pero bueno, después se dio la cosa de quedarse acá, empecé a hacer negocios inmobiliarios y me quedé en San Fernando, me quedé y ya, porque la vida de técnico es un poquito como, vos fíjate que Ingrata. en mi vida, no, lo que pasa también es como gitanos, estás de un lado para otro. Fíjate que yo llegué a Chile en el 87 y estuve 6 meses en Valparaíso, después tuve 4 meses en Calama, después tuve 1 año y medio en Serena, 6 meses a Suiza, volví a Serena, después pasar a Rancagua, me fui a Santiago, volví a Rancagua, después me fui a Perú, después fui a Atacama. Son todas mudanzas, todas líos con los chicos chicos, y después, viste, bueno, a los 35 años uno dice, terminas de jugar al fútbol y seguir en lo mismo más años sería más de lo mismo. Entonces, eh, se cortó ahí y no lo quise hacer. Porque la vida de técnico es igual que la de jugador de fútbol. Te pueden tocar, como estuve yo, en 14 equipos diferentes, en lo de técnico te puede tocar lo mismo, y en ningún lado estás seguro, entonces no podés tener una vida planificada de un año. Sí. Carlos, se me va a cortar en 20 segundos. ¿Puedo llamarte de nuevo y hacer la parte final que me queda? Dale, dale, no hay problema. Ya, voy a cortar porque